Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes. Turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con nuestro amigo, el más campero de nuestros médicos aquí en Radio Salud, el doctor Norberto De Carli, director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes. Doctor, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Jorge. ¿Cómo anda? Feo día hoy, ¿eh? Feo día, ¿eh? No dan ganas de trabajar, la verdad. No, tremendo. Bueno, eso nunca, pero bueno, con estos días peor. Con estos días peor todavía. Bueno, doctor, un gusto saludarlo, gracias por atendernos. Bueno, este tema de las convulsiones, ¿no? Cómo asusta a mucha gente, muchas veces a muchos papás que no sabemos por qué se pueden dar este tipo de cuestiones. Y bueno, doctor, lo escucho atentamente, que es el tema que hemos propuesto para hoy. Bueno. Las convulsiones. Sí, vamos a hablar de las convulsiones y especialmente de las convulsiones febriles. Perfecto. Las convulsiones son movimientos involuntarios que se dan a veces en los chicos y la mayor parte de las veces con pérdida de conocimiento. El chico pierde el conocimiento bruscamente y empieza a tener a veces una contractura y después empieza a tener sacudones. Sacudones que pueden afectar a una parte del cuerpo, un brazo, una pierna, y eso es lo que se llaman convulsiones parciales, o que afectan a todo el cuerpo, y es lo que se llaman convulsiones totales. Por lo general, durante una convulsión suele haber relajación del esfínter, es decir, que el chico por ahí se orina encima o se defeca encima. Bueno, esto puede ocurrir a diferentes edades y en general uno tiene que dividir francamente lo que son convulsiones asociadas a fiebre y convulsiones que no se dan en pacientes que están con fiebre. Es decir, lo que se llaman convulsiones febriles de las convulsiones no febriles. Las convulsiones febriles, que son las que en general se ven en chicos chiquititos y que, preocupan un montón a los padres, son convulsiones que se dan en chicos a partir de los 6 meses de edad y hasta los 6 años de edad. Un chico está cursando un cuadro febril cualquiera, por una virosis, por una angina, por una otitis, por una bronquitis, y que de repente pierde el conocimiento, empieza con lo que se llaman convulsiones tónico-clónicas generalizadas, es decir, se pone duro y después empieza a tener sacudones. Esas son las convulsiones. Esas convulsiones generalmente duran unos minutos, a lo sumo 15 minutos. Lo que pasa es que para el padre que está viendo ese espectáculo 15, una eternidad. 2 horas o 3 horas. Es decir, nunca pueden ser objetivos en cuanto al tiempo que duró la convulsión. Y después, por lo general, ceden espontáneamente. Bueno, esas son las convulsiones febriles, que se deben a una pequeña inmadurez del cerebro, que ante el estímulo de la fiebre hace que el chico reaccione con esas convulsiones. ¿Qué pasa con un chico que tuvo una convulsión febril? ¿Es un chico que va a quedar con un daño cerebral? ¿Es un chico que le puedan repetir las convulsiones? Por lo general no queda con ninguna secuela, con ningún tipo de daño cerebral. El chico después sigue siendo un chico completamente normal, aún en el caso de que esa convulsión repita, que en algunos casos pueden llegar a repetir. Por lo general, el que tuvo una convulsión febril, en la población más o menos es una cosa bastante frecuente. Se calcula que entre 3 y 5% de los chicos de esa edad pueden tener convulsiones febriles. Pero suele haber una incidencia familiar. Es decir, que si alguno de los padres o un hermanito tuvo una convulsión febril, y la posibilidad de que esa convulsión se dé está entre el 20 y el 30% de los chicos. El chico que tuvo una convulsión febril, ¿puede repetir? ¿No puede repetir? Bueno, se calcula
que más o menos el 30%. Es decir, de 1 de cada 3 chicos con convulsiones febriles puede repetirla. Pero siempre dentro de ese periodo, entre los 6 meses y los 6 años de edad. Ajá. Entonces, el papá que tuvo un chico que tuvo una convulsión febril tiene que estar despierto, tiene que saber qué tiene que hacer en el caso de que el chiquito repita una convulsión febril. Como yo les decía, la mayor parte de los chiquitos ceden espontáneamente. Entonces, si yo estoy con un chico que tiene una convulsión febril, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es liberarle bien la vía aérea. Es decir, ver que el chico tenga la poquita que no esté tapada por secreciones o no esté tapada por una toalla, por una sábana, que pueda respirar libremente. Y después tratar de bajar la temperatura. La forma más práctica, más rápida de bajar la temperatura no es darle algún antitérmico por boca, sino a través de medios físicos. Ponerle paños fríos, ponerle hielo en diferentes partes del cuerpo, A la o vieja darle usanza. a la vieja usanza, o dar lo que se llama un baño antitérmico. Es decir, llenar una palanganita, una bañadita con agua tibia, poner al chico ahí adentro y ir bajándole la temperatura con agua fría, que de esa manera le va bajando la temperatura del agua. En general, con eso cede. Supongamos que el niño no ceda, bueno, entonces tendrá que ir a algún lugar, alguna guardia, donde le puedan asistir. ¿Qué es lo que se le hace en ese caso? Se le da algún anticonvulsivante por vía inyectable, que eso puede ser diazepam, el famoso Valium inyectable, lorazepam, que es otra droga que por ahí en este momento se usa más, en forma inyectable, y con eso en general cede la convulsión. Bajo indicación médica, ¿no? Porque, Por claro, supuesto, claro, eso lo claro, da el médico, eso lo da el claro, médico. No es que le voy a dar un comprimido de Valium al chico, claro. eso debe darlo por día inyectable o eventualmente en algunos chiquitos puede haber una indicación médica de dárselo por vía rectal para que se lo pueda dar a la familia y eh, por supuesto solamente bajo indicación médica. Bueno, eh, ¿qué se hace después con ese chiquito? Si fue una conmoción febril simple, es la que duró, ya les digo, menos de 15 minutos, está dentro de ese periodo de 6 meses a un año, fue una sola convulsión que no repitió, nada, eh, quedarse tranquilo, tratar el cuadro febril, saber que por ahí puede llegar a repetir, saber qué es lo que debe hacer en el caso de repita y nada más. En algunos casos se le puede indicar hacerle un electroencefalograma, pero ese electroencefalograma no debe hacerse en forma inmediata a la convulsión, porque por ahí el padre está muy angustiado y dice, no, no, yo quiero que hagan ya un electroencefalograma. No, ese electroencefalograma inmediatamente posterior a la convulsión puede tener alteraciones que son transitorias y que no tienen ningún valor. Entonces, eso debe hacerse recién a partir de los 10 o 15 días de haber tenido la convulsión. Y ese electroencefalograma debe ser normal. ¿Qué pasa si es patológico el electroencefalograma? Y bueno, en ese caso va a tener que consultar por un neurólogo pediatra que le va a decir si es necesario darle alguna medicación. A veces hay lo que se llama convulsiones febriles plus o convulsiones febriles complejas, que son aquellas que no son de la forma que los he descrito, que duran más tiempo, que repiten la convulsión febril dentro de las 24 horas. Bueno, en ese caso sí, el chico por ahí es preferible que sea internado, que lo vea un neurólogo, que se le haga un electroencefalograma y ahí se decide si hay que darle alguna medicación o no. Si el chico tiene un electroencefalograma normal, tuvo una convulsión febril simple, bueno, como yo les decía, la posibilidad de que repita es de 1 cada 3 chicos, el 30%, y entonces no es necesario hacerle ningún tipo de tratamiento preventivo.
Si el chiquito es de esos que tienen tendencia a que le repita, entonces es preferible indicarle a los padres que sí le den, en ese caso, diazepam por boca. Entonces el diazepam se les da en el momento que el chico sube la fiebre. Un chico empieza con fiebre por una anginita, bueno, le daré el medicamento para la angina y además diazepam. Se le da durante 48 o 72 horas hasta que la fiebre disminuya, y de esa manera se evita que repita la convulsión. En algunos casos puede haber chiquitos que sube tan rápido la fiebre, que hacen la convulsión tan rápido, que este tratamiento no es eficaz. Entonces, en este caso sí debe ser visto por un neurólogo y ser medicado con alguna medicación que le tiene que tomar en forma permanente para evitar las convulsiones. Ujú. ¿Y qué pasa con ese chico llegado a los 5 o 6 años? La mayor parte de los chicos superan el cuadro y ya nunca más van a tener una convulsión, y son chicos completamente sanos. Muchas veces ocurre que viene un chico con una convulsión febril y uno le dice a los padres: ¿alguno tuvo convulsiones febriles de chiquito? Ah, sí, yo tenía. Y bueno, y me curé, no, la superé totalmente. Bueno, esas son las convulsiones febriles. Algún porcentaje mínimo de casos de esos que repiten puede ser que después terminen pasando a ser convulsiones afebriles, que es el otro tipo de convulsiones, y bueno, que eso sería alguna forma dentro de, englobada dentro de las distintas formas de epilepsia. Ujú. Ahora, doctor, pensaba, ¿no? ¿Qué diferencia hay en el tipo de convulsión cuando es epiléptica o cuando es por fiebre? ¿O es exactamente el mismo? No, bueno, a eso iba ahora. Perfecto. Otra cosa son las convulsiones epilépticas. Las convulsiones epilépticas, hay montones de tipos de epilepsia que se pueden dar a diferentes edades, desde chicos muy pequeñitos hasta chicos grandes o adolescentes. Bueno, en general son el mismo tipo de convulsiones, tónico-clónicas, así generalizadas. Tónico-clónico significa primero con una contractura y después con sacudones, y de todo el cuerpo, y que se pueden dar a cualquier edad y en cualquier momento. A veces se dan mientras el chico está durmiendo, otras veces con el chico despierto, y que en general con pérdida de conocimiento. Hay convulsiones muy atípicas, lo que se llaman ausencias, que es como que el chico de repente se queda tildado, se desconecta de lo que lo rodea, no tiene ningún tipo de movimiento, y en 20 segundos, 30 segundos vuelve a conectarse. Eso es lo que se llama ausencias. Bueno, pero lo más común es los otros tipos de convulsiones, las convulsiones generalizadas. Claro. Bueno, un paciente que tuvo una convulsión sin fiebre, ahí sí ya hay que empezar a descartar diferentes patologías, porque a veces pueden ser no solo epilepsias, sino otro tipo de patologías cerebrales, como por ejemplo algún tipo de tumores. Entonces, en ese caso, sí, el chico tiene que ser internado. En el primer episodio, me estoy aclarando, se lo interna, se le hace un electroencefalograma en el momento, y en general se le hace algún estudio de imágenes para ver cómo está el cerebro, que puede ser o una tomografía o una resonancia magnética. Entonces, con eso lo ve el neurólogo, y en general, si son convulsiones afebriles, sobre todo estas de tipo epiléptico, hay que darles alguna medicación que hay que mantenerla durante un tiempo prolongado, de meses o de años, y hay diferentes tipos de epilepsias. Hay algunas que se superan, otras que se controlan, pero que tienen que seguir medicado de por vida. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, doctor, la verdad que impecable el informe, como siempre. No dejan de ser situaciones que cuando ocurren lógicamente por primera vez asustan muchísimo. Una cuestión, muy angustiante. La convulsión febril puede darse con, qué sé yo, preguntonta puede ser, 38, 39, 40, o puede ser una fiebre que desencadene, una fiebre normal que desencadene una crisis. Puede darse con 38, 39, 40, o puede darse
con menos fiebre, en el caso de que la fiebre suba muy rápido. Ah, Por ok. ejemplo, está subiendo muy rápido y con cifras bajas de temperatura puede llegar a dar. Depende cómo reaccione ese cuerpito, ¿no? Porque cada chiquito, ¿no? Sí, 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 sí. Eso depende, como yo le decía, que es un cierto grado de madurez del cerebro para ajustarse a ese registro de Claro, claro, temperatura, que claro. después con el correr de los meses se va a superar. Exacto, exacto. ¿Cómo afronta ese chiquito la fiebre? Bueno, Bueno, doctor, me encantó el informe como siempre, ¿no? Un gran placer escucharlo y gracias por habernos atendido esta mañana. no, por favor, Un un abrazo abrazo. grande. Igualmente. Ahí estuvo con nosotros nuestro querido amigo el doctor Norberto De Carli, pediatra de cabecera nuestro en Radio Salud desde hace tantos años, a quien nos da tanto placer poder escuchar su sapiencia. Director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes, institución maestra en lo que tiene que ver con los chiquitos, enclavada en Quilmes.